Bueno, bienvenidos. Eh, emocionado por el primer vivo que estoy haciendo en este momento. Así que, bueno, esperamos un minutito más a que se unan. Les agradezco la paciencia de entrar unos segunditos más tarde. Bueno, ahí la veo a Maca, ahí se están conectando. Fabi Peralta, Mariela, Martín Salinas, se están conectando varios. Bueno, la invito. Ahí te veo, Maca. Hola, ¿Me ves? sí, ahí va, espera, ahí, ¿me ves? ¿Bien? ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto, se te ve muy bien. Gracias, genial. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por aceptar mi invitación, por ser la primera, por debutar con estas entrevistas que quería hacer hace mucho tiempo, y te agradezco muchísimo que fuiste vos la que me dijo que sí. Y bueno, nada, primero darte las gracias por eso. Así que bueno, No, bienvenida. la agradecida soy yo por abrir este espacio que sé que venís pensando hace un montón, de elegir empezar conmigo y con Raíces a cuesta, así que bueno, nada, vamos a disfrutar. Aparte, no es cualquier día, ¿no? Como me decía un compañero hace un rato, para algunos es, más allá de ser el Día del Trabajador, es el día de la lucha, ¿sí? Algunos Sí. realmente estamos en lucha en función de los trabajos que tenemos, así que bueno, has elegido un día Totalmente. importante. Me parece que sí, así que bueno, te agradezco en este día de lucha, de celebración, pero bueno, que también que te ocupes de esto. Bueno, para los que no la conocen a Macarena, yo quiero leer un poco quién es Macarena Cao Gené, que me está acompañando hoy. Ella es psicóloga egresada de la UBA, tiene maestrando en infancia y en juventudes, en etapa de tesis en la carrera de especialización en prevención y clínica de niños de la UBA, es fellow en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, diplomada en niños, en niñas, niños y adolescentes sujetos de derecho, en seguridad informática y ciberdelitos, estimulación temprana, psicomotricidad y neurociencia y derecho. Es directora, ella recién mencionó Raíces, bueno, es directora de Raíces, que ya vamos a hablar de Raíces también. Es docente de la materia de psicopatología infanto-juvenil en la UBA. Es profesora titular de la materia clínica con niños en la Fundación Barceló. Es coordinadora académica y directora de posgrados y diplomaturas. Es directora de tesis de grado, es autora y compiladora de más de 15 libros sobre la temática de infancias, vulneración de derechos, siendo sus últimas, estas últimas, bueno, compilaciones y coautoría. Por otro lado, Macarena, con toda su experiencia, también es conferencista a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, a los que no la conocen a Macarena, empezamos a pintar un poco quién es Macarena. Yo vamos por parte, porque quiero que antes de llegar a la Macarena con todas estas cosas, quiero ir conociendo a Macarena. Y Macarena desde un punto, a ver, vos imaginate, yo soy bibliotecario. Entonces,
muchas veces uno va naciendo, va conociendo y va creciendo y bueno, va conociendo distintas cosas. Yo lo que te quiero preguntar, lo primero es que me cuentes, por ejemplo, algún libro de tu niñez o de tu juventud que te haya gustado, que te haya marcado, que recuerdes ahora, que te gustara. ¿Qué, Bueno, qué me podés decir? a ver, se me vienen un montón, porque siempre fui muy lectora, tanto mi Buenísimo. mamá como mi papá fomentaron, ¿sí? La lectura, y hay un cuento que ahora se me viene, no me acuerdo bien el libro, pero sí es un libro que tenía distintos cuentos, que era Marambú busca novio. Y era una pajarita que estaba en un momento en donde quería tener un novio, pero era muy chica. Digo, hoy estaría totalmente desactualizado. Me acuerdo que era de Plus Ultra, o una editorial que ya no Sí, existe tampoco. Eh, totalmente. y bueno, todas las aventuras que iba pasando en busca de este novio hasta que se da cuenta que en realidad la vida no era como le habían dicho, que tenía que encontrar un novio para tener la vida completa. Digo, un libro que aparte lo tengo dedicado por mi mamá. Digo, bueno, creo que ha sido eh, una avanzada de la época, ¿no? Cuando a lo mejor nos metían a esa Susanita que teníamos que ser, bueno, ella me regala ese libro. Yo tendría unos 6, 7 años. Qué Digo, lindo. sé de esa fecha porque, bueno, mi vieja falleció cuando yo tenía 9 años, así que tiene que ser sí o sí antes. Y creo que debe haber sido a los 6, 7 por ahí, en donde ella ya dejó esa semillita de, bueno, las mujeres podemos ser un poco más que tener una pareja, un novio y eso. Así que me pareció buenísimo. Y ahora que ¿Verdad dijiste, que bueno, qué es ese. fuerte? Está bueno. Qué potencia, qué, Mm. bueno, me voy a otra, bueno, María Elena Walsh, como lo que era en nuestra época de infancia también, o como una escritora realmente de niños y de cosas, pero no era solamente para la infancia, Mm. sino realmente era una militante muy fuerte del feminismo y de un tipo de mujer Ujú. de avanzada realmente. Bueno, si te pones a pensar, bueno, me acuerdo de Marielena Walsh, Osías. De hecho yo tenía un osito, que lo sigo teniendo, lo Ay, me confieso, muero. lo sigo teniendo, pero en aquel momento no había el peluche, eran ositos que se cosían y se rellenaban de alpiste o mijo. Yo lo tuve que vaciar Sí, porque me se acuerdo. rellenaron de bichitos, ¿sí? Pero Ay, me muero. tengo el osito color rojo que yo le había puesto Osías, casi un objeto transicional. Iba al jardín con ese osito Ay, y tenía que ver me muero. justamente con el poema, canción de Marielena Walsh, que también habla del tiempo. Y en uno de mis últimos escritos yo retomo justamente la cuestión del tiempo como tiempo no apurado, en un momento en donde parece que todo tiene que ser ya. Entonces digo, bueno, qué genial sería recuperar ese tiempo que ya pedía Osías, como quiero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Digo, genial, porque hoy los chicos Fíjate parecería que cómo vuelve todo. sí, sí. Lo que te decía es que hoy los chicos y los adultos estamos tan a prisa que, que no tenemos ese tiempo de aposentamiento, ese tiempo en donde poder disfrutar lo que estamos haciendo. Estamos todo a cada instante buscando, bueno, y después qué sigue, y después qué sigue, y lo quiero ya, y tiene que ser rápido. No podemos esperar nada. Eh, Así que bueno, como para pensar también. Sí, 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 sí. No, no, la verdad que sí. Y bueno, a ver, es esto de los libros o de los intereses lo que nos va llevando y me encanta cómo vuelve en estos últimos escritos eso que vos Sí, leías o que, bueno, que te llevaba de chica. No, no, me encanta. Yo te pregunto, a ver, ya sos vale. grande, sos psicoanalista hace muchos años, ¿cómo conoces el psicoanálisis?
¿Cómo llega el psicoanálisis a tu vida? A ver, llega de un modo muy particular, ¿sí? A ver. Porque yo sabía que quería estudiar algo en relación a la salud, ¿sí? Pero no sabía bien qué, cuando ya estaba en primer año de la escuela secundaria. Hace mucho tiempo atrás, y había empezado, yo era muy inquieta, sigo siendo muy inquieta, pero me encantaba toda la parte de laboratorio, ¿sí? Entonces dije, bueno, no, lo mío tiene que ver por acá, y era la parte de investigación. Después dije, no, laboratorio no, porque, no sé, no me cerraba, quiero ser arqueóloga. Y mi viejo me decía, pero Macarena, un arqueólogo acá en la Argentina, estamos hablando de, yo tenía 12, 13 años, 12, pues ya había terminado el colegio más temprano, 12 años. Entonces empecé, bueno, que arqueóloga, que no, y dónde se estudia. Yo pienso hoy, los chicos de 12 años lejos están de esos 12 años, ¿no? Y así me encontré con un texto, azarosamente, no sé, que había en mi casa había muchos libros, ¿sí? Eh, eh, y me encuentro con un texto que menciona a Freud, pero en relación, que después yo sé qué texto es, un texto que hablaba sobre el ser arqueólogo en función de la búsqueda de las piezas. Y ahí empiezo como a meterme, pero ¿qué es esto? Yo ya iba al psicólogo desde muy chica, pero no sabía que lo que hacía era psicoanálisis. Y llego más o menos a tercer año de la escuela secundaria y me acuerdo patente que estábamos yendo con mis hermanos en el auto en un Falcon, que tampoco ya existen, No. y no sé cómo sale el tema, pero me acuerdo que mi papá dice, bueno, ¿ya te definiste que vas a estudiar? Esto, ¿no? Que uno ya tenía que saber. Y yo le digo, sí, voy a ser psicóloga. Yo tenía 15 años. Y voy a ser psicóloga y mi papá me dice, ¿por qué no vas a ser psiquiatra? Mejor estudiar medicina. Él quería que yo estudie medicina. Y no sé si por contra o qué, dije, no, voy a hacer psicología. Y ahí, después yo termino el colegio con 17 años y en el viaje de egresados, de hecho tengo el libro, todo el mundo se compraba chocolate, souvenir, y yo me compro un libro que se llama ¿Qué es el psicoanálisis? En Bariloche. No, ¿De qué autor? A ver, contame, ¿qué autor lo es ese? tendría que buscar. Mira, bueno, si esto lo hubiera preparado lo tendría a mano. Ahora miro mi No, biblioteca que es enorme, no. pero Bueno, no importa, no importa. después Es hermoso todo lo que me contás. después pongo en todo caso en comentarios. Bueno, Sí. imagínense, era como la nerd del grupo, porque todo el mundo buscando un souvenir, y yo me traje el libro, que lo tengo hecho pelota el libro. Bueno, y ahí dije, esto es lo mío. Y así empecé, y bueno, y en la carrera sabía que no, acá dicen el de Nacio, no, Nacio vino mucho después, ¿sí? Yo estoy hablando de hace muchos años atrás. Eh, entonces, Parece chica, pero no hace 10 años que el Mac no, es no, psicoanalista, hace un poco más. bastante más, Diego. Y mira acá porque suelo tenerlo, pero me acuerdo que hice un libro blanco y celeste, pero bueno, ya lo voy a Mm. encontrar, cualquier cosa después mando la foto. Sí, sí, dale. Bueno, y ahí fue como me empecé a meter ya desde ese origen. Y en la carrera, si bien yo estudié en la UBA, lo cual en aquella época también el psicoanálisis era lo que estaba más marcado, ¿sí? Sobre todo el psicoanálisis lacaniano, y de hecho yo Ujú. empiezo a hacer grupos de estudio junto con amigas que hoy sigo teniendo desde aquel momento de CBC y facultad, eh, en donde, bueno, después fui virando y encontrando otros autores post-freudianos también, pero bueno, la primera época fue, de hecho yo hice muchísimos grupos de estudio de la CAM, ¿sí? Mirá. Y que Claro, bueno, por la época, a ver, en ese momento que vos estabas cursando en la UBA o lo que sí, sea, digamos,
ser psicóloga era sinónimo de ser psicoanalista. No, no había como otro tipo de orientaciones, ¿no? Había, digamos, vos te lo planteaste en algún momento ser cognitivo-conductual u otro tipo de terapia o no. Mira, ¿sabés qué? Siempre fui rebelde, Diego, así que un poco sí, porque yo en esa época, eh, como terapia personal, iba al psicólogo, que era psicoanalista, eh, pero además hacía terapia de grupo, porque me encantaba, me encantaba. Entonces yo en ese momento, cuando estaba estudiando, realmente me preguntaba si yo no quería formarme dentro de lo que era la terapia de grupo. Eh, Psicodrama, por con ejemplo, o psicodrama. psicoanálisis vincular. No, yo como había cursado ya psicología de grupo y era toda la línea de CAES, me Sí, orientaba para eso. Entonces era un psicoanálisis de grupo, pero del lado psicoanalítico. sí, Eh, sí. entonces, bueno, ahí yo estaba, si bien era dentro del psicoanálisis, pero como que rompía esto de, bueno, tenés que ser psicoanalista. A ver, cuando yo paso por la facultad, era todo lacaniano, pero se venía de una época en que todo el mundo salía y era kleiniano, ¿sí? No había opción, era kleiniano. Y cuando Acá están yo preguntando en qué año, te vas a tener que develarlo, Maca. Están preguntando el año en que estás estudiando, así que develemos el misterio. yo No, me recibí, no tenés 350 años, vamos que podemos decir la edad. bueno, a ver, me recibí en el 98, ¿sí? Así que sí, sí, Ahí podemos está, el pueblo quiere saber el año, ya está, ahí lo dijiste, 98. bueno, en esa época, 1998. Todos, bueno, no lo digas así, todos como que suena mucho, ¿entendés? acá, a ver, nuestro tiempo, y es algo que yo quiero dejar legado y todo esto, nosotros somos del milenio pasado, todos Sí, nosotros somos del milenio pasado. Yo y los que voy a entrevistar somos del milenio pasado. No existía internet, el acceso a la información era siempre con los libros, el que alguien quería saber algo, no existía Google ni el telefonito, íbamos a un diccionario o a un libro. te voy a decir una cosa, Entonces, Diego, que en esa sí, época, a ver, yo ahora como docente digo, wow, ¿cómo es esto? Porque si no les das el link para que puedan entrar directo, parecería que no pueden estudiar. Y en mi no época pueden leer. íbamos a la biblioteca, o sea, yo hice la carrera trabajando, hice dos carreras al mismo tiempo, una no la terminé, esto creo que no lo sabés, ¿Qué digo, carrera hiciste? bibliotecología. No te puedo creer. Sí, 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 pero no la pude terminar porque estudiaba psicología, estudié bibliotecología en la UBA también, en la Facultad de Filosofía y Letras, y trabajaba Sí. en una biblioteca. Yo trabajé No, 7 años en una biblioteca, sí. ¿Viste? Ahí me queriendo cerrucharme el piso entonces. Mirá vos, y yo no lo sabía. no nos conocíamos, Diego. Bueno, No, entonces, en ese momento para mí aparte, el olor al libro, ¿no? El olor al libro. Y yo ahora cuando me dicen, bueno, pero ¿y de qué página a qué página? Y vos decís, vale, pero mirá que el objeto libro está buenísimo. Aparte, y acá nos metemos con una cuestión de neurociencias, hay mm, un montón de mm, estudios eh, que trabajan que uno leyendo en papel se activan otras partes de nuestro cerebro, ¿no? En donde la capacidad de memoria, de retención y de elaboración de conceptos es muy distinta a si lo hacemos a través de la computadora y ni hablar si se bajan resúmenes con el chat GTP, ¿sí? Entonces digo, bueno, sí. creo que esto no es solamente por la industria del libro, ¿sí? Sino realmente cómo es que estamos incorporando conocimiento. Sí,
sí, totalmente. ¿Cómo se incorpora, por un lado, conocimiento, por otro lado, qué es esto? Esto mismo yo vi los estudios de neurociencia que vos mencionás, Maca, cómo se prenden distintas áreas del cerebro Sí. y, digamos, cómo hay mayor desarrollo en el cerebro en esto. Igualmente, hay un punto que es muy importante, que es el punto de la lectura. Por ejemplo, la lectura a los chicos, que uno les empiece a leer a los chicos, también empieza a activar esas áreas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la creatividad. Entonces, es esas mismas áreas que después en la propia lectura es que se siguen encendiendo y que Total. no es lo mismo en otros dispositivos. Ujú. Que bueno, realmente es algo muy importante a tener en cuenta. Yo lo veo, lo animo todo el tiempo a la lectura, no solamente, digamos, la propia lectura, sino la lectura en papel. Es un dispositivo que no se corta la luz y podemos seguir, o no hay internet y podemos seguir leyendo. Así Total. que, A ver, bueno, esto no quiere decir que uno no pueda contar con otras herramientas. De hecho, me parece que sí, el poder estar conectados y tener banco de información para cualquier universidad es importantísimo. Poder tener los papers y uno encontrar en bases de datos información y poder contactarse con esos otros que están investigando, la verdad que es maravilloso. Pero me parece que lo que en algún momento, hace unas décadas atrás, nos habíamos planteado si el libro en papel iba a ser suplantado por el CD. ¿Sí? Recuerdan que los primeros libros digitales salieron en CD y era, uy, pero ¿qué? ¿Se va a perder el papel? Entonces digo, a ver, creo que yo por lo menos creo que no, si fuera por mí no. Aparte esto de entrar a una librería, entrar, para mí, yo al lugar que voy de veraneo, de lo que hay, fuera, entro a una a librería. ver, O sea, sí, yo también. es Bueno, a mí me pasó terrible. hace muchos años de, bueno, vos vivís en Montermoso. A mí me pasó una experiencia hermosa en Montermoso, que la biblioteca de Montermoso en el verano abre de noche. Sí, Entonces, a mí me permitió ir a la playa y después a la tarde-noche ir a la biblioteca de Montermoso, donde uno da la vuelta ahí en el centro y tener el acceso a eso. Me pareció maravilloso. No sé si en otras ciudades de la costa hay, pero en Monte Hermoso lo tienen y me pareció algo genial. Por sí. otro lado, a ver, con esto que vos planteás del acceso y de la información, yo también creo que, digamos, como bibliotecario te lo digo, creo que a diferentes tipos de consultas y de búsqueda hay distintos tipos de respuesta. Ujú. En este sentido, cuando vos querés un tipo de respuesta rápida, está bueno tener, digamos, un acceso en Internet, un contacto, una red, como para una respuesta rápida de información o de un dato, o recurrir a Google en ciertos casos para datos de cosas muy puntuales. Mm. Pero hay otra cosa que tiene que ver con el estudio, con el conocimiento, con la misma apropiación de ese conocimiento y un proceso que da. Por ejemplo, esta es otra pregunta que te quiero hacer. Por ejemplo, un autor que habrás leído más de una vez es Freud. Mm. Por ejemplo, ¿qué texto? A ver, hay textos freudianos que vos has leído una vez y hay textos que has Sí, releído durante sí. muchos años, por Mm. ejemplo. Mm. Contame uno, por ejemplo, y que haga este proceso, porque digamos, esto que yo hablo de los libros muchas veces es ese diálogo que hay con los autores. Vos Ujú. tuviste este diálogo con Freud. Bueno, contame un poco de eso. A ver, bueno, Uno que se te ocurra. uno que voy y cada vez que voy me encuentro con algo distinto, o Sí, por lo menos creo que, a ver, el encuentro con el autor creo que también depende del momento en el que uno está y de los totalmente. conocimientos que uno se va acopiando. Entonces, claro, leer a Freud, cuando yo leí y menciono Proyecto para Neurólogos,
Cuando yo lo leí en la facultad, lo entendí, o creo que algo entendí para rendir aquel parcial. Y después, cuando lo volví a leer, digo, ay no, pero pará, y esto otro, y para mí hoy es uno de los textos que yo lo sigo usando. Bueno, yo soy de la que escribe los libros, esta es la parte con el bibliotecario que a lo mejor, pero para mí el escribir, el subrayar, el ponerle un post-it y acá, y uso distintos colores, porque a mí me sirve eso. Y me doy cuenta y hago anotaciones. Las anotaciones que tengo desde la facultad en los libros de Amor Rortú, está bien, son válidas, porque fueron de esa época, pero hoy mis anotaciones son otras, entonces mis libros están muy escritos, ¿sí? Pero esto que vos decías, bueno, uno arma un diálogo y ese otro, que es el autor, también pasa a ser un interlocutor que varía porque uno, por suerte, vamos cambiando porque vamos teniendo otros conocimientos y otros saberes. Y hago la diferencia, ¿no?, entre el conocer y el saber. Entonces, creo que volver sobre los textos, volver a quienes son los maestros y no quedarnos solamente con el que escribe sobre Freud, que es muy válido también, ¿sí? Pero leamos Freud para tener una lectura propia, cosa que hoy Bueno, un poco eso está perdido. Bueno, yo te voy a contar una cosa del tema de los bibliotecarios. Digamos, antiguamente, mirá, ahí entró en el vivo José Luis Valls. José Luis Valls tiene un libro sobre el proyecto, particularmente, que yo reseñé el año pasado, es el autor del diccionario de psicoanálisis freudiano. Bueno, se acaba de unir en el vivo, José Luis Valls. Pero está ahí José Luis, lo acabo de ver. Y ahí nos está saludando también Jorge Catelli. Acá dice, bueno, qué lindo saludarla esta noche, así lo llamó por primera vez Humberto Eco. Les quiero contar que desde la teoría de la bibliotecología, digamos, ha ido variando muchas cosas. Y hoy por hoy, esto que vos contás del subrayado, del anotado marginal y todo esto, se está teniendo muchísimo más en cuenta y muchísimo más valorado por los bibliotecarios. ¿Por qué? Porque nos dice y nos habla de la historia de la lectura. Es decir, se sabe cuál es la historia de la lectura que se tiene. Entonces, se estuvo empezando a investigar ya de las últimas decenas de años, historia de la lectura en Francia, en otros lados, y que, por ejemplo, eso en los textos en digital no se tiene. Total. No hay una nota marginal que quede para decir, bueno, a ver, imagínate un libro, el Joyce, vamos a poner un ejemplo. Imagínate el Joyce que pertenecía a Jorge Luis Borges y las anotaciones que Borges hacía en ese Joyce. Esas anotaciones marginales hablan de la historia de la lectura y de lo que a Borges le importaba de esto. Pongo un ejemplo, pero digamos, de esto hay muchas cosas. A mí me pasa una cosa en la biblioteca de APA. Hace varios años se recibió las obras completas de Melanie Klein de una psicoanalista que era Elsa del Valle Echegaray. Elsa del Valle Echegaray era una de las psicoanalistas que más conocía sobre Melanie Klein, sacó 3 libros sobre la obra de Melanie Klein y, por ejemplo, uno tiene en la biblioteca y tenés el acceso de los textos que Elsa trabajaba con los distintos colores, igual que lo que vos mencionás. Entonces, podemos hacer un análisis y una historia de la lectura ahí. Claro. Es muy importante hoy tener todas estas herramientas y estos elementos para estudiar también autores, por decírtelo. Así que bueno, tus libros van a ser estudiados en algún momento, no tengas duda. Pero bueno, sigamos un poquito, agarro mi machete. Bueno, vamos a hablar un poquito de, contame qué es Raíces, contá a todos qué es Raíces y cómo nace. Bueno, también, a ver, Raíces
nace hace ya unos cuantos años, en una noche de insomnio, nace Raíces, hablando con Irina Poletti. ¿Hace cuántos años? Y en el año 2000, hace 10 años, sí, 10 años que formalmente, porque en realidad estaba como idea, pero no lo terminábamos de configurar. Y con Irina Poletti, bueno, yo le decía, bueno, no, todo esto que estamos haciendo le tenemos que dar alguna forma, alguna estructura. Y en una noche de insomnio, que ella también, porque yo le escribo por mail, ¿sí? Porque no era el WhatsApp como ahora. Le escribo por mail si estaba despierta, se me había ocurrido una sigla, que era Raíces. En realidad Raíces es una sigla, y armamos un logo de modo muy casero, que igual es el logo que hoy seguimos manteniendo. Y Raíces surge principalmente como una red asistencial de capacitación en salud mental. Y capacitación en salud mental, perdón. Y es después que surge, como les dije en un principio, yo soy muy inquieta, me surge la idea de decir, bueno, a ver, todo esto que estamos haciendo, ¿cómo es que no queda plasmado también en formato libro? Digo, porque el libro es algo que va a trascender, ¿sí? Para mí la letra escrita tiene ese poder. Y aparte, le das la posibilidad que otro pueda, lo que hablábamos hace un rato, dialogar, aunque vos no estés ahí presente. Entonces, es un modo de que las ideas, los conceptos, no te los quedes para vos, ¿sí? Yo digo, en la medida en que uno escribe, es un gesto de generosidad, porque deja de ser tuyo. Más allá de la propiedad intelectual, por supuesto, ¿no? Que tenemos los derechos de quienes escribimos, pero digo, le estás compartiendo a un otro una idea, y para mí, o por lo menos ese es uno de mis objetivos cuando escribo, es, bueno, a ver, yo hoy pude pensar hasta acá, seguí la voz, te paso la posta. Con un libro te paso la posta, para que te sirva para una clase, para pensar para tus pacientes, para seguir, para que escribas. Entonces, creo que es un acto realmente de generosidad, el que se atreve a escribir. Y yo miro mis primeros textos y digo, ¿cómo es que escribí esto? Ay, no, quisiera no haber escrito de esta manera esto, porque hoy a lo mejor hay cosas que las pienso distintas. Y me consuelo con total humildad, pero digo, a ver, si mismo Freud dijo en tal conferencia tal cosa, y después dijo, bueno, eso que dije, no, esperen porque seguí estudiando y acá hay otra cosa. Digo, bueno, ¿cómo yo no me voy a permitir de aquel libro que saqué hace muchísimos años, cuando yo todavía formaba parte de una fundación, era compiladora de unas jornadas que se hacían en esa fundación? Y yo también escribía. Y hoy digo, bueno, eso que escribí está bueno para esa época. Hoy puedo pensar otra cosa. Y creo que también es recontraválido que uno se vaya encontrando en distintas épocas, y que el que puede leerte diga, no, pero Macarena, vos acá dijiste eso. Sí, pero contextualo, ¿no? Y hoy puedo decir esta otra cosa. Así que bueno. Sí, sí. Imagino que tu clínica desde el 99 o desde el 2000 ahora al 2025, después de 25 años, también ha cambiado. Pero, tus pensamientos, tu clínica, tu experiencia. Todo. Me parece que uno está bueno porque va evolucionando, en el mejor de los casos, ¿no? Y espero no dejar de hacerlo, en el sentido de, yo a veces con los chicos juego, digo, bueno, uno es un transformer, ¿sí? Nos tenemos que ir transformando sin perder quiénes somos, pero esa
transformación depende del ambiente, en el decir de, por ejemplo, Moti Ben-Shakar, del discurso del conjunto. Bueno, las variables que nos atraviesan de época también nos hacen poder pensarnos desde otro lugar y por ende la escritura va a ser distinta. Es como Totalmente. ahí llega el primer libro a raíces, que es Te lo cuento cómo y cuando puedo, el polimorfismo del lenguaje infantil. Un libro que trabaja las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Si bien yo venía escribiendo sobre esa temática, me pareció que darle lugar a una compilación en donde distintas voces, desde distintas ciencias, puedan dar cuenta que los chicos tienen mucho para decir y no siempre es a través de la voz. Y dar lugar justamente a la escritura, por ejemplo, para que los niños puedan contar su sufrimiento. Y en el libro ¿Ese fue el primer libro de raíces? Sí, de raíces sí, ese es el primero. En el 2019. Y vos querías transmitir eso. En realidad, vos querías transmitir eso. sí, Que los niños podían hablar de otra manera. Sí, darle lugar a lo que en el libro yo encabezo como lo que llamamos el polimorfismo del lenguaje, ¿no? Y corrernos de esperar la palabra oral, ¿sí? Porque también está la palabra escrita, pero digo, la palabra que se dice como la única prueba de manifestación de un padecimiento. Digo, no. Pensemos justamente, a lo mejor somos los adultos los que fuimos perdiendo esas capacidades que las tuvimos de niños, el dibujar, el jugar, el modelar con masa, plastilina, ¿sí? De hecho, yo en uno de los escritos digo que en mi época un juego que tuvo así furor fue el Pictionary, ¿no? Entonces, donde uno jugaba a que el otro te tenía que adivinar en función del dibujo. Y ahí nos atrevemos un poco, o si no, dígalo con mímica, pero siempre en relación al juego, porque si no, parece que los adultos quedamos mal si nos comunicamos de otra manera. Y digo, no, pará, esto lo tenemos que recuperar, en el consultorio lo tenemos que recuperar, porque el niño se manifiesta de todas esas maneras. Y mi propósito, o uno de mis propósitos, tal vez un poco ambicioso, pero era llegar a que fiscales y jueces también dieran lugar a que, por ejemplo, en instancias de pericia, en instancias de cámara Gesell, se deje de esperar que sea únicamente por medio de la palabra hablada que el niño pueda contar lo que vivió o lo que está viviendo. Para eso se necesita mucha capacitación profesional, ¿no? Hacer buenas lecturas de letra, de dibujo, de juego, de lo conductual. Bueno, para eso tenemos que estudiar. Y sí. Bueno, vos tenés mucha experiencia en cuanto a esto de las pericias, de lo judicial. ¿Vos sentís que se ha ido modificando en los últimos años, que ha ido cambiando y que ha entrado esto más en valor? ¿Se lo ha tenido más en cuenta? No solamente lo de la palabra dicha en la Cámara Gesell. Sí. ¿Vos sentís que ha habido cambios? A ver, en algún punto creo que sí. Pero como todo, Diego, a ver, tenemos un sistema de leyes, por lo menos así creo yo, un sistema con una apertura impresionante, ¿sí? Pero después tenemos los dinosaurios que siguen dentro de un sistema muy patriarcal en donde no se da lugar y hay causas que se archivan por falta de prueba. Y vos decís, a ver, ¿qué es la falta de prueba? Si justamente son, por ejemplo, si estamos hablando de las agresiones sexuales, si son delitos que se cometen a solas. Entonces, ¿qué? ¿En realidad es falta de prueba o es falta de profesionales que puedan hacer una buena lectura de lo que el niño manifestó? Entonces, creo que por un lado hay cambios y por otro lado
también hay mucha resistencia. Estamos ahí, como para mí estamos en un gris, en donde nos falta un paso más para que realmente las leyes de protección, de las leyes que contemplan a los niños como sujeto de derecho, en donde uno dice, bueno, hay mayor visibilización, donde se tiene en cuenta el tiempo. Bueno, sí, a nivel discursivo eso está. En la práctica a veces nos quedamos un poco cortos. Por eso yo... Bueno, no, pero me parece que parte de los cambios, a ver, antes era de una manera, vos que sos perito, ¿hace cuánto? ¿20 años por lo menos? Sí, seguimos Bueno, diciendo la edad, bueno, Diego, por favor, no, pero por favor. tienes, toda la vena maca es súper dotada, se recibió a los 15 años, tiene 35, entonces no vamos a hablar más de eso. Pero bueno, a lo que voy es, digamos, estamos en un gris, pero digamos, yo siento, o es mi deseo realmente, que antes estamos en un negro, estamos en un gris, y en algún, somos bisagras, somos punto de inflexión para ir a un gris cada vez más claro, Sí. que a ir a una justicia. A eso, esa es mi pregunta. Estamos como, a ver, nunca va a ser, a ver, los cambios y más sociales y más en la justicia, a ver, o en la sociedad, porque digamos, la justicia es un reflejo de nuestra sociedad. A mí mismo me lo pongo muchísimas veces, lo que me cuesta como un hombre del milenio pasado, de construirme, y en muchísimas cosas, socialmente, y me cuesta, y te juro que me cuesta. Pero bueno, a lo que voy es, vos me decís, bueno, gente mucho más mayor que nosotros que sigue como jueces o como fiscales, y entonces, bueno, estamos en un proceso, y yo lo que creo es que, bueno, que tengo varios de tus libros, por ejemplo, Ecos del Horror, o Violencias se escribe en plural, todos estos libros que vos dirigís o lo que sea, para mí son realmente testimonios, digamos, donde vos fundamentás muy bien todo esto, y digamos, esta es parte de el lobby que nosotros debemos hacer para decir, bueno, queremos un cambio, necesitamos un cambio, y hay otro montón de cosas que a ver, imagínate que todo esto, estas palabras, todos estos casos, todas estas situaciones estuvieran en silencio, no existieran. Eso es lo que, a lo que planteo y a lo que voy. Contame un poco más de los lineamientos de Raíces. Mira, en relación a esto que vos decías, Diego, y en función de tu última pregunta, a la cosa de 10, 15 días me llega un mensaje de un número que no tenía registrado, y un mensaje de agradecimiento en función justamente del libro, te lo cuento como y cuando puedo, y bueno, resultó ser una abogada que había usado para uno de sus escritos parte del libro, y a partir de eso hubo como una apertura en la causa y se dio lugar a que un niño pueda ser escuchado, un niño con discapacidad pueda ser escuchado desde otro lugar. Es importante, ¿no? Entonces, Tremendo. bueno, creo que de eso se trata, más allá de que, por supuesto, que al narcisismo nos hace bien cuando uno recibe esto, y yo lo comparto, cada cosa que me llega la comparto con todos los autores, ¿sí? Porque estoy convencida que son trabajos colectivos. Pero digo, a ver, si un libro llega a poder darle lugar a alguien aparte de una ciencia distinta o de un oficio, de una profesión diferente, y sirve como herramienta, eso es un libro, una herramienta, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando vos vas dejando la palabra por escrito, tiene que ver con esto que te decía hace un rato, bueno, es para que trascienda. Y ese es uno de los lineamientos de Raíces, por eso Raíces también. Saber que, o por lo menos pretendemos, tener una base
que sea una base segura y dar la posibilidad de que pueda haber ramas y que esto pueda ir creciendo hasta donde llegue, hasta donde cada uno pueda. Raíces tiene eso como esencia, ¿sí? De apertura, de decir, vení, a ver qué tenés para decir, lo pensamos, dale, lo lanzamos. Por eso somos de estar haciendo muchas cosas y libros también, ¿sí? Porque desde el 2019 que salió bueno, ya, no sé, hay 10, 11 libros, ¿sí? Hay mucha Sí, no, producción. también. No, es tremendo la producción. A ver, y no son libritos, yo puedo decir, no son folletitos No. o no son pasquines de 50 páginas. Mm. Puedo hablar que son, uno mira lo que es el espesor. Mm. Bueno, eso es uno de los últimos, como pregunta también, ¿no? ¿Todo niño nace sano? Porque si no, estamos en una época. Pero, a ver, raíces y también los autores, los prólogos. A ver, esta etapa es de Hilda Katz, por ejemplo. Hay muchísimos autores a nivel nacional, hay prólogos de Alberto Eiger. La verdad que la cantidad de autores que hay, la cantidad de cosas en cuanto a raíces, nada. El libro tuyo de psicopatología infanto-juvenil, revisitando la clínica psicoanalítica, no, la verdad que, y después de otros autores, otro psicoanálisis. El de Héctor Becerra, sí. El de Héctor Becerra, tal cual, no, es que, bueno, por ejemplo, violencia en los noviazgos adolescentes. Sí. Para no morir de amor, digamos, en las aulas, digamos, presente. Hay muchísima temática. A mí me encanta lo que transmitís con estos libros, que digamos que por eso te preguntaba y hablaba de la línea editorial, porque digamos es mucho más que nos están preguntando que digas cuál es la sigla que significa raíces. Sí. ¿Qué es lo que lo desarrolle? Ahí sí. Estaba leyendo, por eso los dos estábamos mirando, yo aparte achinando así porque la presbicia no me permite leer de lejos, así que Mariela estaba yo así, convirtiéndome en chinita para leerte. Raíces tiene, es red asistencial integral y capacitación específica en salud. Es por eso que después armamos dentro de lo que es la capacitación y la parte clínica, Raíces Editorial. ¿Sí? Que en realidad está registrado como Raíces Editorial y Contenido, porque lo que va a venir próximamente también es que, bueno, que los libros puedan, pero me estoy adelantando mucho, bueno, uno de los proyectos que están es que los libros puedan ser también una herramienta para quienes tienen capacidades diferentes, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan estar con lenguaje braille, algunos libros. Hay un proyecto con Belén Auski, por ejemplo, que hacer un cuento con distintas texturas para niños que tienen distintas capacidades en relación a lo sensorial. Así que bueno, que el libro sea instrumento y que sea herramienta para. No, me encanta, Maca, todo lo que me estás contando. A ver, yo conozco obviamente la editorial, conozco la colección, me gusta mucho lo que veo, lo que haces, por eso también, digamos, quería ver esto, cómo había nacido, cuál había sido el deseo de Raíces. Yo ya te conocí con Raíces ya hecho, entonces decía, bueno, ¿cómo se había gestado todo esto? Realmente desde serrucharme el piso de la bibliotecología hasta esta parte en los últimos 15 años, no más,
me doy cuenta que realmente, bueno, hay una unión entre la lectura, la escritura, los libros y la transmisión que es hermosa y que, bueno, que me parece, yo comparto completamente como bibliotecario. Entonces, nada, me encanta todo esto que me estás contando. Yo no quiero ahondarme y hacerlo este vivo mucho más largo. Quiero ir terminando con algunas pequeñas preguntitas que tengo preparadas y Ajá, que quisiera que me cuentes. a ver, Si no fueras psicoanalista, ¿qué sí, otra profesión te gustaría ejercer? veterinaria. No vale decir escritora, no va a decir No, no, escritora, ¿eh? no dije veterinaria. Veterinaria, Veterinaria. sí. Bueno, ¿y qué profesión no te gustaría tener? Eh, a ver, ¿qué profesión no me gustaría tener? Ujú. Mm, no me gustaría ser oncólogo o oncóloga. Justo ayer, mira, Difícil. hablaba de esto, porque digo, ¿cómo se sale de eso, no? Estar todo el tiempo trabajando con enfermedad y algo que por lo general es terminal. Digo, no, creo que no Y podría. con tanto dolor también. Sí, porque, a ver, si bien dentro del psicoanálisis y el área que yo me he dedicado más también es de mucho dolor psíquico, Sí. yo sí creo que cuando uno puede acompañar en ese proceso terapéutico es sin que te agarre, como decía Freud, ese furor curantis, pero digo, uno sí puede acompañar en un proceso de salud De también, separación, ¿sí? claro. De sanación. Entonces, bueno, eh, yo tengo otra esperanza en eso, ¿sí? No, el dolor psíquico se puede ir elaborando. Siempre va a quedar una marca, ¿no? Pero a veces, bueno, por eso, creo que no podría ejercer una profesión en donde me encontraría yo casi siempre sin salida y teniendo que recurrir a una industria, porque también hay mucho de eso, a una industria medicamentosa como promesa de salvación. No quisiera eso yo. Está bien, perfecta la pregunta. Bueno, ahora te quiero preguntar que me cuentes un recuerdo, ¿cuál es el recuerdo como más feliz de tu infancia? Uy, tengo muchos. Uno. A ver, uno que tengo es que yo iba con mis hermanos, íbamos al club Ferrocarril Oeste, ¿sí? Y Mira, íbamos a la colonia. A mí me encantaba ir a la colonia. De hecho, fui hasta los 17 años cuando me dijeron, ya está, ya está, cumpliste 17, no no puedes te- seguir viniendo a la colonia. En claro, aquella no te época había aceptamos por la colonia hasta los grande. 17, ¿sí? Eh, y lo que se hacía era que, no me acuerdo en qué parte del verano, se hacía un evento familiar en donde se salía en caravana con los autos y teníamos que ir parando como una búsqueda del tesoro desde la sede Sí, de Caballito hasta la sede que tenían en Pontevedra y teníamos que ir cumpliendo por auto con distintas consignas. Y teníamos que ir, los chicos que estábamos en la colonia teníamos que ir disfrazados, el auto tenía que tener, no sé, tenía que estar adornado de una determinada manera, nos teníamos que parar en una iglesia y entrar y preguntarle al cura una palabra secreta, cosas así. Bueno, y yo tengo el recuerdo, aparte tengo la foto de que yo me había vestido de gitana, ¿sí? Y bueno, yo era la que se disfrazaba, ¿qué era edad, la asignada de turno. Y yo tenía en qué ese edad tenía? momento unos 12, 13 años.
Qué lindo. Y me acuerdo de eso, de compartir con mis hermanos esa aventura. Tengo muchos Hermosa, recuerdos, pero ese es hermosa. uno muy lindo. No, no, totalmente. ¿Qué te hace reír? Muchas cosas también. De hecho, Una, busco reírme, ¿sí? Para mí, poder compartir con otro la risa es un acto de intimidad también, ¿sí? Y es un poder compartir, porque una cosa es la risa provocada por un chiste, en donde se espera que te rías. Y otra cosa es en ese intercambio que vas teniendo que lo espontáneo te cause esa emoción. Así que para mí, ya te digo, hay muchas cosas que me pueden hacer reír en el encuentro con el otro. pero ¿hay algo en particular que, por ejemplo, que te haga reír? Bueno, sí, lo digo así, las conversaciones con mi amiga Sonia eh, son desopilantes. Entonces, bueno, nos reímos mucho con ella, la verdad que Mira, sí. Es un acto bueno, sanador también, ¿eh? sí, totalmente, totalmente. Bueno, si pudiéramos hacer una cuestión así y vos pudieras viajar en el tiempo Mm. con este momento, esta edad, y te encontrás a Macarena de 18 años, ¿qué le dirías? Em, mm, Le diría em, que se divierta más, ¿sí? Porque la Macarena de 18 años estaba convencida que tenía que estudiar, estudiar, estudiar para recibirse y por eso me recibí en menos años, ¿sí? Pero también me privé de recitales, salidas, cosas que sí hicieron mis hermanos, eh, porque me parecía que no estaba bueno. De hecho, no me daba el tiempo. Si yo quería estudiar, estudiar, salir a bailar, ir a recitales. Y hoy le diría a esa Macarena, no, no te pierdas de eso. Porque si bien hoy yo voy a recitales igual, no es lo mismo, ¿sí? No es lo No, mismo. totalmente. Bueno, buenísimo. Bueno, yo te pregunto, ¿qué significa ser psicoanalista para vos? Mm, a ver, para mí ser psicoanalista es un oficio, ¿sí? Tengo una profesión que es la licenciatura en psicología, pero el ser psicoanalista implica lo artesanal, ¿sí? Creo que no hay dos psicoanalistas iguales. Totalmente. Yo soy la misma psicoanalista de hace unos años. Entonces, ser psicoanalista es tener la capacidad de transformarse, ser psicoanalista es tener la disponibilidad y la disposición para alojar el sufrimiento ajeno. Eh, Totalmente. Ser psicoanalista es eh, garantizarle de alguna manera al otro que uno va a estar, ¿sí? No estando siempre, y ahí juego con un concepto no mío, sino de Piera, el de no presencia, que aunque uno no esté, puede seguir Está. estando en función de eso trabajado. Eh, yo siento que ser psicoanalista es como una función, ¿sí? Y si lo pensamos justamente en el Día del Trabajo, creo que es un trabajo vitalicio. No dejamos de ser nunca psicoanalistas de alguien, aunque ya ese no sea nuestro paciente. De hecho, a veces a mí me pasa, y volvemos con el tema de la edad, pero digo, chicos que yo atendí cuando eran chicos, vuelven. Y vos decís, pero ahora ya son adultos, ¿no? Y Ujú. vuelven
Pero bueno, ¿qué marcas dejaste vos también? Sí, o qué recuerdos tienen ellos de ese espacio, que es un espacio transicional, el Sí, espacio del totalmente. psicoanálisis. Entonces digo, bueno, más allá de lo que nos dicen, de cuándo tenemos que guardar las historias clínicas, yo conservo los dibujos de absolutamente todos los niños que han pasado por mi consultorio. Bueno, que son poquitos porque hace poquito que te recibiste, así que Ponele. no hablemos. Eh, Porque, y vos sabés Bueno, qué, Diego, cuando me ha pasado con un paciente, hoy ya adulto, que yo le dije que yo tenía sus dibujos de niño, los tenía escaneados, ¿sí? Y pudimos trabajar sobre esos dibujos, ¿sí? ay no, sobre ese hospital. tremendo. No, es maravilloso. Y que este adulto hoy sepa que uno conservó esa historia. Entonces, digo, bueno, eso también es ser psicoanalista, porque guardamos las historias y creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos con eso. Creo que tengo, por lo menos yo siento que tengo una profesión y un oficio de privilegio, realmente. No, hermoso, hermoso lo que me compartís, Maca. Bueno, te voy a hacer la última pregunta Bueno, y que es, se termina esta vida, llegas al cielo, sí. te encontrás con Dios paradito ahí en la puerta del cielo, esperándote a vos. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera? Wow. Varias cosas quiero que me digas. Primero quiero Bueno, que me contame. digas, me gustaría que me diga bienvenida. eh, Ahí están tus ancestros esperándote. Está tu mamá, está tu papá, están tus abuelos. Me gustaría que tener la seguridad que me están esperando ahí también. Y también me gustaría que me diga, mira para allá, porque me hago la idea de que el cielo está arriba y la tierra abajo, idea infantil, pero la tengo así. Mira para allá, ahí están los que dejaste, pero que también lo que dejaste. Eh, Me gustaría que mi vida pueda trascender, ¿sí? Que el paso por esta vida no sea en vano. Me gustaría poder dejar huella, de la buena, ¿no? Por supuesto. Y me gustaría que Dios me diga, míralo, ahí está. Eh, no me gustaría que la gente llore, no. Por el contrario, que puedan decir, bueno, llegó el momento en el que pudo irse y mira lo que dejó. Eh, Eso, me gustaría tener Hermoso. como garantizado eso. Bueno, hermoso, Maca. ¿Querés contar algo? ¿Querés compartir algo que no hablamos, que te gustaría mencionar, que te gustaría contar? En función de esta pregunta se me disparó algo que a mí me pasó con otro psicoanalista, que fuimos amigos, mm, muy amigos durante muchos años, que falleció el año pasado, Jorge Garaventa. Eh, Sí. y cuando vos me preguntaste esto y que yo decía, bueno, algo del trascender, yo siento que Jorge, por ejemplo, dejó un legado y si bien hoy no está y que lo extraño un montón y me gustaría poder mandarle un WhatsApp, que me venga a visitar a Monte como hizo, igual lo voy encontrando en sus textos, lo encuentro en las conversaciones que tuvimos. Entonces digo, bueno, no esperaba que su momento llegara, su momento en relación a la finitud el año pasado, pero por otro lado digo, wow, cuánto hizo, eh, y qué suerte tuve de tenerlo de amigo. Eso, me disparó eso Hermoso, la pregunta. hermoso, hermoso.
Qué lindo que lo recuerdes así con esa sonrisa. Sí. Me voy a emocionar, ¿eh? Así que dijiste última pregunta, ya está. No, 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 hermosas, hermosas tus respuestas, las cosas. Ahí Violén dice, Maca, muy emocionantes tus respuestas. Así que, bueno, yo te agradezco toda esta entrevista, todo este momento, todo lo hermoso que compartiste, conocer un poco más de vos como autora, de tu trabajo, de tu trayectoria y de, bueno, lo que venís haciendo y lo que vas a seguir haciendo como inquieta que sos. Así que me encanta y bueno, Cuento una en lo que puedes. chiquita, pero porque Sí, ahora que vos decís lo inquieta que fuiste, lo inquieta que sos, y sí, es verdad, cuando yo era chiquita se usaban las mesitas de madera y mesitas pintadas, y yo compartía la mesita con unos banquitos chiquititos con mi hermano Richie, y a mí me habían regalado un banquito pintado de amarillo y que en letras decía soy terrible, y ese era mi banquito. Y yo digo, es buenísimo, pero porque yo hoy igual festejo ser terrible, ¿sí? Porque terrible en el sentido de dale, hace, terrible en el sentido de romper estructuras, en el buen sentido de lo que es la revolución, ¿sí? En no conformarnos con lo que ya está, ir un poco más allá. Así que, bueno, mi papá me había asignado ese soy terrible. Hermoso. Gracias por esta entrevista. Me permitió traerme un montón de recuerdos. Algunos serán encubridores, podemos pensar, pero bueno, tengo Yo no hago psicoanálisis, yo soy bibliotecario. Yo pregunto, análisis no hago, no me interesa. Así que lo dejamos ahí. Si Dios quiere, bueno, este vivo lo vamos a guardar y también vamos a subirlo a YouTube. Y bueno, también después vamos a seguir compartiendo otras cosas de Macarena, de Raíces y de todos sus libros para que tengan acceso a todo el mundo bueno, también. Así que bueno, eso, bueno, muchísimas gracias por esto. Gracias a vos y a la gente que nos acompañó. Sí, nos acompañaron, nos hicieron preguntas todo el tiempo, hubo 9, 10 personas conectadas en algunos momentos más, pero hubo muchísima gente que pasó por acá por el vivo y que bueno, va a poder verlo completo. Así que bueno, súper interesante todo. Muchas gracias. Gracias. Un beso, que tengan buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Chau, chau. Chao.